en Santiago, en el capítulo 1, versículo 18, vamos a volver a leer el 18, es con el que terminamos el episodio pasado, pero vamos a retomarlo. 18, 19, 20. 18 al 20. Vamos a meditar en estos 3 versículos que contienen mucha edificación para nuestras vidas. Dice así la palabra de Dios. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Ahí vamos a detener esta lectura. Vamos a comenzar. El primer versículo dice algo interesante. Termina diciendo para que nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. La Reina Valera traduce porque nosotros somos las primicias de su creación. Hoy quiero hablarte de un tema el cual le titulé ¿lento o listo? ¿Lento o listo? ¿Y por qué? Bueno, es interesante que Santiago nos pida ser lentos, pero ser lentos para hablar y lentos para enojarse no implica que seamos tontos. Al contrario, es más sabio. Y ser prontos o rápidos para escuchar. Entonces, eso es lo que hoy Santiago quiere que meditemos. Y a través de estos versículos nos va a recordar, en primer lugar, lo que dice el versículo 18, que nacimos de nuevo. Recuerda que tú y yo, al nacer de nuevo por la palabra, porque es lo que dice, recuerda que por la palabra que Dios implantó en nuestra vida, tú y yo nacimos de nuevo. Somos nuevas criaturas. Tú que estás ahí en tu lugar, pon un like si tú has nacido de nuevo, si tú consideras y estás seguro, yo nací de nuevo, yo estoy seguro que tengo una nueva vida. Bueno, Santiago nos anima y nos recuerda que a través de la palabra tú y yo nacimos de nuevo. Entonces, si somos nacidos de nuevo por la palabra que fue implantada en nuestra vida, nuestras palabras tienen que cambiar. Fíjate lo que Santiago está pensando. Nacimos de nuevo por la palabra de Dios. Obviamente la palabra de Dios está aquí escrita. Pero esa palabra originalmente fue hablada, fue pronunciada, después alguien la escribió. Es la voz que sale de la boca de Dios la que hizo que tú nacieras de nuevo, tú y yo. Y entonces él se desliza pensando, si una palabra de Dios nos dio vida nueva, entonces la palabra está en mí. Y si la palabra está en mí, yo tengo que cuidar la palabra que sale de mi boca. ¿Notas? Recibimos la palabra de Dios a nuestro corazón. La creímos porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora la palabra está implantada en nuestro corazón y esa palabra tiene que salir de nuestra boca y tú y yo tenemos que cuidar qué palabras salen de nuestra boca. Porque incluso recuerda el autor de los Proverbios, que también es sabiduría, dijo que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Así que alguien que nació de la palabra, habla la palabra. Alguien que nació de nuevo por medio de la palabra y vive la palabra, entonces cuida lo que sale de sus palabras. ¿Me explico la idea que tiene Santiago? Y entonces dice algo, es como parafraseando, es algo así. Si tú y yo nacimos de nuevo por medio de la palabra, entonces ten cuidado de tus palabras. Compórtate a la altura de la palabra que fue implantada en nuestro corazón. Y de ahí inmediatamente habla del versículo 19. Nos dice, amado, quiero que entiendas lo siguiente. Todos
tenemos que ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Por qué lo dice? Bueno, recuerda a quién le está escribiendo Santiago. ¿Te acuerdas? Él está escribiendo a la iglesia que está siendo perseguida, que tuvo que dispersarse por la tierra a causa de la persecución. Y ellos están siendo repartidos por todo el mundo, están siendo perseguidos, están siendo muertos muchos de ellos, azotados, encarcelados, les quitaban sus posesiones, si los encontraban, los tomaban y los metían a la cárcel y todo lo perdían, los golpeaban. El cristiano de este tiempo estaba sufriendo, vamos a llamarle, injusticia. Recuerda que ellos en esa situación estaban viviendo y la carta llega a sus vidas y Santiago, como pastor de ellos, les dice: amado, escucha, sé pronto para escuchar y lento para enojarte y lento para hablar. Y la pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿cómo reaccionamos ante las injusticias que se nos cometen? Tal vez por la gracia de Dios tú y yo no estamos siendo perseguidos, pero tal vez estás en algún momento por causa del evangelio o por cualquier otra situación, trabajo, familiar, mil y un factores, pudieras estar sujeto a una injusticia. ¿Cómo reaccionamos ante las injusticias que se nos cometen? ¿Nos enojamos inmediatamente? ¿Queremos tomar justicia por nuestra cuenta? ¿Queremos alzar la voz y manifestar nuestro descontento y demandar que se nos haga justicia? ¿Qué sale de nuestra boca cuando estamos en una situación en la cual se nos comete injusticia? Porque estos cristianos estaban siendo perseguidos, atormentados, encarcelados, golpeados, se les quitaban sus posesiones, había una persecución. Dime si no era injusticia. Claro que lo era. Pero Santiago pareciera que en contra de toda lógica les dice: oigan, recuerden no enojarse rápido, ni airarse rápido, ni hablar rápido, más bien sean lentos para enojarse, lentos para hablar y más bien rápidos para escuchar. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar ante una injusticia que se nos comete? Porque nada más injusto que lo que vivían los cristianos, pero Santiago parece ser que no estaba en sus cabales y todavía les dicen: sean lentos. Pero esto quiere decir que seamos listos. ¿Queremos hacer justicia por nuestra propia mano? Pero Santiago tiene algo muy claro. Fíjate lo que él tiene en su pensamiento. Ustedes, les escribe, por eso les dice, vienen a ser las primicias de toda criatura, o sea, los primeros. Y les está diciendo: ustedes, primera generación de cristianos, porque eran los primeros cristianos sobre la tierra. Ellos pondrían el parámetro, ellos pondrían la medida, ellos pondrían el ejemplo para ti, para mí. Y le escribe a toda esa generación de cristianos del primer siglo, inmediatamente, y les dice: ustedes son la primera generación de cristianos, son las primicias, así que sean ejemplo, sean la medida. En pocas palabras, compórtense a la altura y acuérdense del ejemplo de Jesús. Por eso Santiago está pensando: como cordero al matadero fue llevado, delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Oiga, pastor, pero es que ¿cómo vamos nosotros? Eso sería ser tontos, ¿no? Está bien ser manso, pero no menso. No. No está diciendo que te dejes de todo, no te está diciendo eso. Lo que está diciendo Santiago es: cuida de no airarte, sé lento para enojarte. Escucha antes de hablar. ¿Cómo voy a escuchar si me están diciendo de cosas? Bueno, esa es la súplica de Santiago y está poniendo un parámetro muy alto. En medio de la injusticia, en medio de la crisis, aprendamos a huir. ¿Cómo que aprendamos a huir? Sí.
en medio de toda injusticia, en medio de toda situación, y esto se aplica para todo, o sea, si se aplica para la injusticia y los tiempos de crisis, se aplica para los tiempos de paz y de bendición. Pero lo que está diciendo Santiago es, tienes que ser listo para oír, pronto, rápido para oír, disponte a escuchar. ¿Cómo interactuamos nosotros con las personas? Especialmente cómo interactuamos nosotros con las personas que consideramos que nos están tratando injustamente. ¿Cómo interactuamos con aquellos que nos están diciendo de cosas que injustamente están acusándonos, que tal vez nos están ofendiendo, insultando, oprimiendo? ¿Cómo interactuamos con ellos? Santiago nos manda a hacer lo contrario a lo natural. Lo natural sería alzar la voz, enojarnos, hablar y decir, me vas a oír. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Oh, pero me vas a oír. Ahora sí me vas a escuchar. Pero Santiago está diciendo, sé lento para enojarte, sé lento para hablar. No está diciendo no hables ni tampoco te enojes, porque tampoco somos de palo, sí sentimos y puede que nos arda y nos hierva la sangre, pero lo que está diciendo Santiago es lento. Písale al freno de tu enojo, písale al freno de tus palabras, porque normalmente si no hacemos eso, si no pisamos el freno, nuestras palabras estarán cargadas de enojo, nuestras palabras estarán cargadas de frustración, nuestras palabras estarán cargadas de amargura. Y si estas palabras que salen de nuestra boca contienen esto, no habrá sabiduría. Por eso Santiago comenzó con la idea, recuerda que por la palabra de Dios naciste de nuevo y la palabra de Dios está en ti. Por lo tanto, controla las palabras que salen de tu boca. ¿Por qué razón debo de escuchar? Si es al contrario, tengo que hacerme oír. Bueno, Santiago mismo da la respuesta en el versículo 20. ¿Por qué tenemos que aprender a escuchar en lugar de enojarnos y en lugar de hablar? Bueno, porque en nuestro enojo, en nuestra frustración, en nuestra desesperación y en nuestra ira, no vamos a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, no haremos justicia, no obra Dios en medio de nuestro enojo, no habrá sabiduría y nuestras palabras producirán en lugar de bendición y sabiduría, van a descargar nuestra frustración y nuestra ira, y al hacer eso podemos cometer gravísimos errores. El Señor Jesús dijo algo muy parecido. Ahora, aquí yo quiero hacer mención de Mateo 18, 15 al 20. El Señor Jesús, hablando con sus discípulos, les enseña, les dice, si alguien peca o tiene algo contra ti o al revés, ve y repréndele. Háblale, confróntale, tú y él solo. Y si esa persona te escucha, habrás ganado un hermano. Pero si no te escucha, entonces ve con otro y en boca de 2 o 3 testigos habla con él, esperando para que esa persona pueda escuchar. Y si ni así escucha, entonces ve con las autoridades. Y si ni así, tenle por gentil y publicano. Lo que está haciendo el Señor Jesús es confronta a tu hermano y ojalá que él escuche. Por eso aquí Santiago está diciendo seamos prontos para escuchar. Porque muchas veces esas crisis, esas injusticias, Dios las usa para hablarnos algo, no muchas veces, siempre. Y hay que aprender a escuchar. Tal vez creemos que esto es injusto, tal vez la situación que nosotros estamos experimentando, decimos, qué injusticia estoy viviendo, ¿por qué? Y nos enojamos, y a veces nos enojamos con Dios mismo y le reclamamos a Dios mismo, pero esto se aplica también para Dios. Más bien, en lugar de eso, písale al freno de tu enojo, písale al freno de las palabras y vamos a aprender a escuchar, porque muchas veces tal vez no es injusto,
tal vez es consecuencia de lo que hemos hecho, decidido, pensado o actuado. O muchas veces es una prueba. Recuerda el hilo de pensamiento que trae Santiago, nos está hablando de las pruebas y nos está hablando de las tentaciones. Por eso en muchas ocasiones que nosotros consideramos una crisis, algo injusto, la mayoría de las veces Dios lo permitió como una prueba. Si en tu trabajo alguien te está atacando, te está haciendo la vida imposible y uno dice, Dios, pero ¿qué pasa? Y te enojas y te airas y quieres soltar y manifestar la ira, considera la idea de que probable Dios está probándote. Por lo tanto, bajamos 3 rayitas y escuchamos a Dios. Y decimos, Señor, ¿qué tengo que hacer aquí? Puede ser una prueba. O puede ser una tentación que también el enemigo allí está atacando. Igualmente en ese tiempo de crisis, escucha antes de hablar y antes de irritarnos. Así que, ¿qué hacer en un tiempo de crisis? En primer lugar, escucha a Dios. Ya sea prueba, ya sea tentación, ya sea injusticia, ya sea una adversidad, tú y yo tenemos que escuchar a Dios. ¿Y cómo voy a escuchar a Dios? Pues ponte a orar. Pero especialmente después de orar y decirle, Señor, mira, esto es bien práctico, no necesitas misticismos ni nada. Dobla tus rodillitas y allí hincadito le dices, Dios, mira, esto está pasando en mi trabajo, esto está pasando en mi vida, esto está pasando en mi matrimonio, esto está pasando en la sociedad. ¿Qué me quieres hablar? Y después de eso, calla, porque Dios sí habla. Lee la palabra. Es más probable Dios te está respondiendo ahorita. Tal vez le preguntaste a Dios por qué me está pasando esto y este mensaje te está llegando y te está diciendo es que estoy probando tu corazón. Entonces allí, ¿qué sucede? Aprendes a escuchar a Dios. A veces esas crisis, nosotros las vemos como crisis, como algo injusto, algo horrible, pero soy la víctima de esto. Pero no, la mayoría de las veces Dios lo está permitiendo porque estamos hablando de pruebas y tentaciones para enseñarnos algo. Entonces hay que escuchar a Dios. ¿Qué tengo que aprender? 2, escucha a los demás. A lo mejor alguien te está tratando injustamente, pero te está diciendo el por qué. Tal vez te está diciendo es que en tu trabajo no eres efectivo, es que tu carácter es de lo peor, es que eres voluble, es que eres enojón, es que te falta aprender, no sé, 1000 cosas, pero a veces en nuestro enojo y en nuestro hablar, porque queremos no, y defendernos y hablar y pelear, pero si le bajamos y pisamos el freno y aprendemos a escuchar, tal vez dentro de eso que nos están diciendo, que nos está aprendiendo, podamos escuchar algo que de verdad necesitamos ajustar. Pero el que no sabe oír, no puede cambiar. Así que aprende a escuchar a Dios y también escucha a los demás. Todos necesitamos, escucha bien lo que te voy a decir, todos necesitamos una exhortación que puede salvar nuestras almas. Y a veces esa exhortación puede venir, sí, directamente de Dios al corazón, puede venir en su palabra, pero a veces como ni así, ni oramos ni leemos su palabra, pues Dios usa al faraón de tu trabajo para exhortarte. O puede usar la burra en el camino como a Balaam. Pero Dios nos ama tanto, nos tiene tanta paciencia, que hablará. Aún las piedras hablarán. Y nos mostrará una exhortación. Todos necesitamos ser exhortados de vez en cuando. Hay cosas, nosotros no somos perfectos, hay cosas que hay que cambiar, hay que corregir. Y una exhortación a nuestras almas puede salvar nuestra vida. Pero si no somos prontos para escuchar, siempre pensaremos que somos las víctimas y viviremos enojados, frustrados, airados, sin poder cambiar nada ni ajustar nada.
en la causa real de ese problema que somos nosotros y, como lo dijo Santiago anteriormente, nuestras concupiscencias y nuestros pecados. Segundo lugar que tengo que hacer en un momento de crisis: no hables demasiado. No te quejes, no te aires, no vacíes tus frustraciones y tus quejas a derecha y a izquierda. Corre a Dios. O puedes correr con algún amigo, sí, con alguien de fe que te pueda guiar, con tus pastores, con alguien que te pueda aconsejar y decirle: ayúdame a orar, esto me pasa. Pero no des rienda suelta a tu queja, dice la palabra de Dios. Trae tu queja. Dice así Salmos y también Habacuc: presentaré mi queja delante del Señor y esperaré. Porque eso es importante, no des rienda suelta a tu palabra, tus palabras. Sabes, en el mucho hablar hay pecado. La lengua es un miembro que, si no se controla y se le frena, por eso mismo Santiago más adelante va a hablar que como un caballo necesita ponérsele freno a la lengua. Si no, habla y destruye. Entonces, no hables demasiado. Aprende mejor, se aprende más escuchando que hablando. Yo sé que en ti hay mucha sabiduría, amado, y que el mundo necesita escuchar tu sabiduría, pero sabes, hay más sabiduría en el mundo que en ti. Y no hablo del mundo sin Dios, sino fuera de nosotros. A veces hay más sabiduría que en nosotros. Un poquito de esa no nos cae mal. Te hará más sabio. El escuchar nos hace más sabios que el hablar. Es necesario para nuestra vida. Y por último, ¿qué hacer en tiempo de crisis? Controla tu enojo. No siempre reaccionamos bien. El enojo envenena el corazón. Si le damos rienda suelta al enojo, destruye. La Biblia no está diciendo no te enojes. Sí, puedes enojarte porque es una emoción humana natural, pero hay que controlar el enojo. Dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. Y aquí está diciendo: no te enojes, no. Está diciendo: sé lento para enojarte. Por eso el título que pusimos hoy: ¿lentos o listos? Si nosotros realmente, alguien pudiera considerarnos: ay, es que esa persona es muy lenta para enojarse, para hablar, debiera haber dicho, debiera haber manifestado, hubiera alzado la voz, hubiera defendido, hubiera gritado, pero se vio lento. Mira, mejor lento, pero listo. Sabio, mejor dicho. Porque es el consejo que nos está dando Santiago en medio de tiempos de injusticia, en medio de tiempos de dificultad. Tú y yo tenemos que aprender. Calladitos nos vemos más bonitos, pero pregúntale a Dios y aprende a escucharle. Y cuando tengas que hablar, habla con la seguridad, pero porque tu enojo ha sido tranquilizado, lo hemos dominado. Así que, amados, Santiago nos recuerda la importancia de haber nacido de la palabra. Entonces, como nacimos de la palabra, tenemos que poner mucha atención en las palabras que salen de nuestra boca. Amén. Oramos. Dios hermoso, gracias por tu palabra. Nos recuerdas cómo actuar, como un cristiano genuino, verdadero, enfrenta una crisis. Las podemos enfrentar con tu ayuda, pero sobre todo aprendiendo y escuchando lo que tú tienes que hablarnos. Gracias por ese ejemplo de los primeros cristianos que practicaban esto, y ayúdanos a ser también así, un cristianismo bíblico, genuino, que vive y que practica las palabras que tú nos hablaste. En el nombre de Jesús. Amén.